¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase el día de hoy. Procedo a compartirles pantalla para poder comenzar con el tema del día de hoy. Ok, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la estructura trófica. Dentro de la estructura trófica encontramos lo que son las relaciones en los ecosistemas, dentro de lo que es un ecosistema trófico. Los organismos que habitan en los ecosistemas establecen ciertas relaciones alimentarias o tróficas que hacen posible el flujo de la materia y la energía. Por ejemplo, los carnívoros, como las serpientes, pueden comer a los herbívoros, como los conejos, y esos también a su vez pueden alimentarse de zanahorias. Y las plantas realizan lo que es la fotosíntesis. Todo esto dando forma a una cadena alimenticia desde la serpiente a los herbívoros, desde los herbívoros a las plantas y de las plantas realizando su medio de que es la fotosíntesis. En este nivel trófico también podemos observar como referencia de la imagen cómo se encuentra situado la pirámide de los consumidores. Podemos ver que se encuentra solidificada en la parte más baja, por lo que son los productores en el primer nivel. El primer nivel trófico nos indica que los productores corresponden a los organismos autróficos, que son aquellos que producen su propia materia orgánica o alimentos mediante lo que es la fotosíntesis y se considera que vienen de lo que son las plantas y la alga. Ok, el primer piso o nivel trófico, el primero, está constituido por seres vivos que se los denomina con el nombre de autótrofos. ¿Cuáles son los autótrofos? Como ya antes lo habíamos mencionado, los autótrofos son los seres capaces de producir alimentos para ellos y nutrientes, es decir, tienen la manera de crearlo. En esta ocasión decimos que son las plantas y las algas. Como segundo nivel trófico tenemos lo que son los consumidores primarios en esta ocasión, quienes nos indican que son consumidores del nivel número 1. Es decir, los consumidores primarios también se caracterizan por alimentarse de los productores, que se caracterizan por ser heterótrofos. ¿Qué significa esto? Que son herbívoros. Los consumidores primarios se alimentan de los productores, que son artrótrofos. ¿Ok? Vamos por los consumidores secundarios. Los consumidores secundarios son los organismos que se alimentan de los consumidores primarios. Así como los primarios se alimentan de los productores, los consumidores secundarios se alimentan de los primarios. Es decir, se alimentan de primarios que pueden ser heterótrofos o pueden ser carnívoros a su vez. Y como piso número 3 tenemos lo que son los consumidores terciarios. Los consumidores terciarios se encuentran en ese nivel porque son organismos que se alimentan de los consumidores secundarios. A través de esta pirámide podemos observar de una manera relacionada cómo estas especies manejan el consumismo dentro de estos pisos tróficos. El consumidor terciario necesita alimentarse del consumidor secundario. El secundario necesita alimentarse del consumidor primario. Y el primario se necesita alimentar de los productores. Los productores se alimentan y se generan de ellos mismos, ya que son seres autótrofos quienes crean su propio alimento. Entonces, ellos van en el primer piso de nuestro nivel trófico. Como productores, como ya lo mencionamos, podemos encontrar lo que son las algas y las plantas. En el consumidor primario podemos encontrar animales herbívoros, como son aves o conejos, incluso hasta roedores. En los consumidores secundarios encontramos ya reptiles, animales un poquito más desarrollados, quienes necesitan o también pueden consumir lo que son a los herbívoros. Y como consumidores terciarios ya encontramos a los que son los grandes depredadores, desde leones, lobos, etcétera. Ok, cuando hablamos de la productividad primaria, bruta y neta,
hablamos de que el sol es la fuente principal de energía y que una parte de esta energía logra llegar a la superficie terrestre y lo utilizan los organismos autótrofos, los cuales mediante este proceso logran generar lo que es la fotosíntesis, y la glucosa proporciona la energía necesaria para que los organismos productores, como las algas y las plantas, cumplan con este proceso metabólico y el crecimiento sea el más llevadero y adecuado en el ecosistema que se logra desarrollar. La productividad primaria bruta se trata de que su abreviatura va PBB, que significa productividad primaria bruta, PPB, y corresponde en una síntesis total lo que es la materia orgánica, que trata de las biomasas, relacionado por autótrofos, que son las plantas y las algas, hasta incluyendo a las personas, hasta incluyendo a los que consumen en la respiración, ya que se utiliza para el crecimiento y la función de la reproducción para ellas mismas. Cuando hablamos de la productividad primaria neta, también hablamos de que sus abreviaturas van de PPN, productividad primaria neta. Esto se refiere a la cantidad de materia orgánica que queda después de descontar la utilizada en la respiración. Es decir, constituye que al alimento que queda de los posibles herbívoros, que serían desechos, es la energía que fluye en una sola dirección. Y esto se va directamente a lo que son las plantas, ya que son consumidas en una cadena alimenticia por los consumidores primarios y viceversa. Estos, a su vez, pueden ser también carnívoros. Es decir, las vacas también son herbívoras. Pero también los carnívoros se alimentan de las vacas, quienes se alimentan en ese caso son herbívoras. Toda esta cadena trófica tiene correlación y se encuentra marcada. Cuando hablamos de la eficiencia ecológica, hablamos que en cada eslabón de los niveles tróficos se transfiere la biomasa y por tanto la energía. La eficiencia ecológica del sistema será mayor mientras menor sea la pérdida de energía. ¿A qué quiere decir esto? Que será mayor mientras menos energía pierda el consumidor al realizar su manera de alimentación. En cada paso de una cadena alimenticia se pierde energía y toma forma lo que es el calor. Los seres autótrofos, como son las plantas, utilizan una parte de dicha energía que producen y la logran transformar en alimentos. Y por otra parte, logran cumplir lo que son sus procesos vitales dentro del ecosistema. Visualmente podemos observar a continuación cómo se aprovecha la energía en cada nivel trófico. Como podemos observar, el productor es quien realiza lo que es el calor y la energía. También tenemos a lo que son los consumidores primarios. Cada uno de ellos, al momento de generar un impulso para poder cazar o poder alimentarse, está generando energía, gastando energía. La temperatura corporal también tiene mucho que ver en eso, para la realización de la caza. Pero ellos aprovechan su energía. Recordemos que la energía, como está aquí en la imagen, proviene de lo que es el sol. Toda esta cadena trófica merece de su alimento principal, pero la energía la adquieren gracias al sol. Como podemos ver también, los descomponedores van desde los hongos y también son las bacterias. Ellos también necesitan calor, pero no como los productores, que es mucho más necesaria para la creación de la fotosíntesis. Es decir, todo el ecosistema necesita energía solar para la producción de su propia temperatura también corporal. Ok, esto en cuanto a nuestro tema de hoy en los niveles tróficos. Espero podernos encontrar en una siguiente clase con un tema nuevo. Muchas gracias.